Hola chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a esta clase de historia de esta semana. Y pues bueno, vamos a arrancar con el tema, la clase del día de hoy. Vamos a hablar acerca de el relato histórico. Cuando hablamos de un relato histórico, pues es una obra narrativa que un historiador hace o crea de manera cronológica. Cuando ya tienen todos esos aspectos, investigaciones, eh, donde ya resolvieron algunas incógnitas, el historiador o el investigador hace lo que es un relato histórico, donde él plasma todo lo que pudo encontrar o pudo averiguar para poder llegar al fin, ¿no? Como para poder llegar a sus conclusiones. Justamente esto depende mucho de la intención del investigador. ¿Cuál es la intención? Eh, ¿Cuál es su opinión? Como ya lo vimos, por ejemplo, ustedes que hicieron la actividad anterior entre juzgar y explicar, justamente como también depende mucho de la opinión de un historiador o de un investigador un hecho, ¿no? Entonces, depende mucho. Por eso cuando hablamos de buscar fuentes de investigación, siempre se recomienda que sean varias. ¿Por qué? Porque depende mucho de quién nos está escribiendo, la intención y a quién quieren llegar. Entonces, justamente cuando hablamos de ese relato histórico, pues habla de eso, cómo el investigador, después de toda recopilación que pudo tener en sus manos, pues hace esta narrativa, que tiene que ser de manera cronológica. Uno de estos elementos es que tengan veracidad, que lo que ellos pongan, lo que ellos investigaron, pues sean de fuentes fidedignas, el testimonio o que analizaron algo, pues que sean de personas o de instituciones que realmente avalen lo que están diciendo. Esa es una parte bien importante, porque no podemos decir cosas por decirlas nada más. Sobre todo alguien que tiene criterio, alguien que tiene pues ya un grado importante de un investigador o de un historiador, tiene que tener mucho cuidado de lo que están diciendo. Entonces un elemento es la veracidad, que sea verídico lo que yo investigué y que yo pueda plasmar en mi relato histórico. También una de las variantes importantes es que tiene introducción, tiene desarrollo y tiene una conclusión. Este relato es bien importante porque así nosotros que estamos leyéndolo sabemos de lo que, a dónde vamos y de lo que están hablando. No me pueden hablar primero de una época y luego trasladarme a otra. Tiene que ser siempre de una manera cronológica para que el que está leyendo pues lo pueda comprender, ¿no? Porque pues, obviamente no todos tenemos el mismo grado de estudio para poder entender todo. Entonces, tiene que ser muy bien explicado, muy bien relatado para que podamos entender. Eh, También aquí nos habla de que tiene que ser lo más objetivo posible. La persona que está relatando esto tiene que ser lo más objetivo, tiene que decir exactamente qué fue lo que pasó y como hablamos, no juzgar, sino explicar, explicarnos y sobre eso dar la conclusión. No quiere decir que el historiador no va a decir lo que piensa. En la conclusión, obviamente puede o debe decir las cosas que opina, pero siempre y cuando lo más objetivo posible y además con las bases y los elementos históricos que ya contuvo, ¿no? Entonces, eso es un relato histórico, en pocas palabras, es una obra narrativa donde una persona investigadora coloca desde el inicio un desarrollo y una conclusión. Para que quede mucho más claro, justamente, por ejemplo, cuando hablamos de un periodista es un investigador, ¿no? Él se encarga de buscar la nota, de decirnos qué pasó, cómo pasó, cuándo pasó, qué sucedió y al final pudiera colocar su conclusión personal. Entonces, cuando hablamos de esto, un relato histórico, no me refiero nada más a alguien que está hablando de la Revolución Mexicana o de la Primera Guerra Mundial, puede ser algo que pasó el día de ayer, ¿no? O hace un año, o lo que está pasando en pocas horas, ¿no? Entonces pudiera ser ese un relato histórico. Muchas veces eso habla, por ejemplo, las notas periodísticas es un relato histórico, nos están relatando lo que está pasando. Y justamente es lo que tú vas a hacer en esta actividad. Vas a buscar una noticia en internet o en el periódico, bueno, regularmente ya periódicos casi no se manejan, pero hay periódicos virtuales, ¿no? Tú vas a buscar un relato de alguna, de algo que está aconteciendo, ¿no? Del que tú quieras, del tema que tú decidas, por mí está bien. Lo importante es que tú tengas ese relato, esa noticia, vaya, y me vas a hacer una,
un organizador gráfico. ¿Qué es un organizador gráfico? Un mapa mental, un mapa conceptual, un mapa, un cuadro sinóptico. Ese es un organizador gráfico, como tú quieras, ¿vale? Ok, mi noticia va a ser acerca, pues ahora de lo que se habla mucho, lo de la pandemia, ¿no? Voy a buscar una noticia sobre el primer caso que se conoció en China sobre este nuevo COVID, ¿no? Entonces, esa va a ser mi noticia. Yo ya voy a buscar de varias fuentes, porque recuerden que es importante varias fuentes, y con eso yo ya puedo hacer mi organizador gráfico, voy a hacer un cuadro sinóptico. Con ese cuadro sinóptico yo hago mi trabajo y después de que yo tenga mi organizador gráfico, yo voy a colocar mi opinión, ¿sale? Pero siempre y cuando tomando lo que yo ya leí, lo que yo investigué. Entonces, esa va a ser la tarea. Vas a buscar la información, vas a diseñar un organizador gráfico que puede ser mapa mental, cuadro sinóptico o mapa conceptual y de ahí ya yo voy a vertir una opinión, ¿sale? Lo puedes hacer en Word, lo puedes hacer en, en tu cuaderno, lo puedes hacer en hojas blancas, en donde tú quieras, ¿sale? Pero es importante que tu opinión pues sea justamente personal. Y bueno, eso sería todo por esa semana y esperando nuevamente que todos se encuentren muy bien y seguimos en contacto. Hasta luego.